ese es el juego de la democracia, con un código que tenemos con respecto a cómo tenemos que participar, quiénes, y que nos da la apertura para que cualquier ciudadano a través de un partido político reconocido a nivel nacional pueda hacerlo. No nos olvidemos que las elecciones anteriores fueron 16 los candidatos, hoy por lo menos hemos mejorado en algo porque nos hemos restringido a la mitad, Sí, lo cual ya es exactamente. de todas maneras un avance para que la ciudadanía creo que pueda discernir de mejor forma y pueda concretarse en las opiniones y criterios que tenga esta menor cantidad de participantes para que no haya la confusión que veces anteriores ha ocurrido. Pero es menor el tiempo también por el que aspiran a la presidencia. Es menor el tiempo. Son 8, pero es menos de 2 años también el tiempo que estarán en la presidencia. Indudable, eso tal vez puede haber sido una desmotivación para que menos personas hayan escogido este camino de participar y de esa manera hacer presencia en este último lapso que es más de transición que un periodo de los acostumbrados. Economista, ¿el presidente Lazo dio pábulo para esta situación que vivimos ahora? Perdón, no le escucho Sí, sí, bien su audio, sí, no, Freddy, no, por favor no, me repite. nosotros estamos bien, economista, péguese un poco ahí a su micrófono y a su cámara ahí para que reciba bien la señal. Le decía que si el presidente Lazo es quien dio pábulo para que vivamos esta situación un poco anómala en la política ecuatoriana, en la democracia ecuatoriana. Indudablemente, aquí hay varios factores que primaron para que estar pasando esta situación forzada que la misma Constitución no permite. Pero naturalmente que Lazo no fue un político que también abrió los caminos para el diálogo apropiado y neutralizar lo que finalmente terminó en, en una muerte cruzada. Creo que hubo un momento, sobre todo al inicio, que Lazo pudo haber manejado las cosas con más cautela, más tino. No nos olvidemos, por ejemplo, que tuvo contactos con ciertos líderes como Javier Herbas, que una vez que se sentaron en la mesa, en vez de llegar a términos adecuados, más bien terminó agrediéndolo y claro, ese fue un punto de inflexión con un partido político que en ese momento era determinante como la izquierda democrática, donde claro, con esas aseveraciones que hizo Lazo con respecto a Herbas, dio Imputaciones. un motivo para resentir a quienes de todas maneras seguían a este líder y que de alguna manera estaba queriendo colaborar para afianzar en este momento, en este caso, a la democracia. Claro, 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 muy, muy, muy interesante, ¿no? Lo primero, no se olvide, fue un poco el descuido para ponerla a doña Guadalupe Llori en vez del candidato social cristiano. Luego el tema de Herbas, exactamente, lo delató, lo acusó. Luego también acusó a asambleístas que pedían plata, los denunciaron, pero nunca formalizó una denuncia. Entonces vino así en decadencia la consolidación del gobierno del presidente Lazo. Natural, en eso no fue tinoso. Yo creo que sus asesores y la gente que los rodeó inicialmente fracasó rotundamente. Tenía un ministro de gobierno que no era confiable, que a la final lo hizo fracasar y para mí que ahí estuvo el punto débil del gobierno, aparte de otros asesores que no lo llevaron por el camino adecuado. Ahora, que había una oposición intransigente, pero por supuesto, ellos tenían un cometido muy claro de ver la manera y la oportunidad de quitárselo de encima a un presidente que de alguna manera tenía la posición firme de no negociar hasta cierto punto con ciertos aspectos relacionados a orden legal. Aunque finalmente terminaron dándose cosas muy sospechosas que para nosotros pues rarísimo. La misma salida
de ciertas personas sentenciadas antes de hora, dio lugar como para pensar que hubo por debajo de la mesa ciertas negociaciones. Claro, eso se nota hasta ahora. Vea candidatos, circunstancias, daría la impresión efectivamente eh, que hay una especie de contubernio, que hay confabulación. Mire usted al ministro de Salud aplaudiendo, festejando la campaña del correísmo, de la Revolución Ciudadana, el ministro de Salud del gobierno del presidente Lazo. Entonces ahí tiene usted pues un poco el problema de los hospitales, no hay medicina, no hay esto, no hay lo otro, entonces hay queja, pero todo es como una conspiración que nadie la podría entender. Pero ¿contra quién conspiran? ¿Cómo se confabulan? ¿Para qué se confabula? ¿Para conspirar contra quién? Es complejo, ¿no? Tenemos que ser muy hábiles, ágiles, muy inteligentes para entender todo lo que está pasando en la política ecuatoriana, economista. Concuerdo perfectamente. Es muy difícil descifrar esta caja de Pandora que nos sorprende cada día más, con actuaciones de personajes que están dentro del gobierno y que actúan contra el gobierno, sin duda, y que están alineados a otras posiciones políticas. Lo mismo pasa con los candidatos, cuando tienen una cierta posición que los ha definido en su vida y de pronto asoman con binomios contrapuestos y que están dentro del área de personajes que dicen exactamente lo contrario. Entonces, yo creo que, por ejemplo, este proceso electoral no es de la derecha contra la izquierda o el centro, más bien es una lucha del populismo, ¿no? Que se ha centrado y que se ha metido fuertemente con propuestas inalcanzables, irrealizables y con ciertas posturas tal vez pragmáticas. Entonces, yo creo que ahí está donde tenemos nosotros que saber discernir y escoger a las personas que nos convienen y que están actuando con más seriedad que los simples vendedores de humo, que lo único que tratan es de sorprendernos y donde lo que quieren es echar mano de lo poco que se ha podido de alguna manera mantener dentro de la parte económica de este gobierno, que es por lo menos reducir y ponerle un freno a ese déficit fiscal que ya frisaba alrededor de los 7.000 millones de dólares. Hoy por lo menos se ha bajado esa cantidad, a pesar de que están surgiendo nuevas alternativas como para que esa situación nuevamente se agrave, como es en este caso, dejar de percibir ciertos recursos que de todas maneras le daban oxígeno al actual gobierno. Claro, y de ahí vienen en cambio las amenazas de los candidatos. Herbas ha dicho que hay que echarle mano, hay que echar mano a estas reservas las ha podido consolidar el gobierno. Economista, así, obviamente no tenemos tiempo. Ojalá que en esta campaña usted nos pueda acompañar acá personalmente para conversar y dilatar más la conversación. Economista, los candidatos como que no hay mucha diferencia, ¿no? De tendencias. ¿No nota usted eso o no? No es que hay aquí la izquierda y acá la derecha, porque si fuera así, pues hubiese unidad, hubiese consenso, pero no se nota, ¿o sí? Exacto, no se sabe identificar gente cuál es la de derecha o la de izquierda. Por ejemplo, si nosotros lo escuchamos a Otto Sonnenschorner, vemos que él ya no habla de temas ideológicos de derechas o de izquierdas, él habla de ir al frente y claro, y cuando pone un binomio que está más cercana a Correa, entonces nos damos cuenta que él está jugando una posición media ecléctica en ese aspecto. Más bien aquí el único binomio que yo lo veo más definido, sobre todo por una posición que la está haciendo pública, que es luchar contra la corrupción, que es luchar contra ciertos jueces que en este caso han delinquido frente a las barbaridades cometidas por la delincuencia y que han permitido en este momento dictar o dictarse sentencias que a todos nos ha dejado estupefactos porque la verdad es que abusando
de lo que permite esta Constitución, los jueces multicompetentes se van sobre sentencias ya en firme. Entonces, yo creo que hay personas como Villavicencio, que a mí me parece que está por la línea adecuada, donde va a poner un freno porque lo ha manifestado, de decir, bueno, señores, aquí los jueces que nos van a juzgar Perjudicar. o a emitir sentencias, tienen que en primer lugar empezando a demostrar su patrimonio, sus antecedentes y su situación moral dentro de lo que es el comportamiento en su vida profesional, lo cual es loable dentro de lo que es un marasmo y confusión política que ha traído muchas incógnitas e incongruencias dentro de los últimos tiempos. Muy bien. El resto de candidatos, todos se parecen, todos van por la misma ruta, todos tienen la misma clientela electoral, noto, economista. Claro, el problema radica en que no hay una consistencia clara respecto a la ideología que maneja cada uno de los movimientos políticos. Este momento, todos los que participan no se conoce su ideario y a la vez hay incompatibilidades tremendas, como el hecho, por ejemplo, de que hay un señor Topic igual que está con una persona que contrapuesta supuestamente a una ideología que ha mantenido su partido por el que participa. Y al mismo tiempo se suma otra corriente, como por ejemplo la de Lucio, a apoyar esa misma línea, a sabiendas de que ellos no mantuvieron necesariamente un acercamiento importante con ese partido político. Si bien es la hora de unirnos dentro de lo que son las tendencias, pero tampoco está muy claro en unirse con posiciones contrapuestas, lo cual realmente a todos nos sorprende y nos confunde. Pero bueno, el hecho es de que si bien estas cosas se las están funcionando de esta manera, es porque naturalmente nadie estuvo preparado para que se dé una muerte cruzada y de esa manera presentar, en este caso, un proceso electoral que está resultando ser forzado. Así que lo que salga de esto, siempre yo creo que nos va a llamar la atención porque nadie creyó que se podía dar una irrupción tan abrupta como la que sucedió en este mes pasado. Economista, es extraordinario. Siempre me agrada conversar con usted. Eh, me, me, me estoy informando mejor en realidad, pero sí quisiera comprometerlo para conversar exactamente el momento en que el tribunal haya ya calificado a todos los candidatos donde no hayan objeciones, donde no se haya quedado nadie afuera, o con los que son, ¿no? Con los que quedan, para ahora sí ir dilucidando, ¿no? Ir conversando, a ver qué pasa con este, uno a uno, si es posible, como usted lo dice, exactamente lo que usted ha dicho, por ejemplo, lo de Lucio, yo algún rato quiero claudicar y decir que lo menos que puedo decir de Lucio que me demostró que es un hombre sin honor, sin pundonor, sin ética. Estuvo pocos días aquí en la radio y narraba cómo los socialcristianos fueron los que lo tumbaron, los que lo persiguieron. Pocos días estuvo aquí, le comento, hace pocos días. Estuvo y rápido va a Quito y claudica. Y eso pues no puede ser gratis, ¿no? No puede haber esa actitud tan súbita y tan contraproducente con lo que él siempre ha venido quejándose y protestando y proclamando. No puede ser, tiene que haber alguna, no es un enigma siquiera. Hay sospechas de que por qué pudo haberse entregado a quienes él había condenado. Entonces, ya le digo, lo menos que puedo hacer, que no se resienta, que es un hombre, un militar en servicio pasivo, sin honor, sin pundonor, sin valor, para que haya hecho lo que hizo. A mí me tiene sorprendido su actitud, pese a que ha tenido la gentileza de explicar
y su explicación no justifica absolutamente nada. Entonces así podemos ir, pero ya cuando los candidatos queden oficialmente matriculados, inscritos para participar en esta contienda electoral tan rápida, economista. Bueno, encantado. Yo siempre presto a dar mi opinión, mi humilde opinión, pero de todas maneras yo veo las cosas de esa manera por el momento. Esperemos que se esclarezca un poco más conforme camina la campaña, pero en resumidas cuentas yo creo que es el momento como para no equivocarnos. El país, este momento requiere no de experimentos, sino más bien de acciones efectivas frente a los males que está padeciendo. No nos olvidemos que se viene el fenómeno del niño, que eso es gravísimo. La situación económica del país es compleja porque el próximo año se avecina ya pagos importantes dentro de lo que es deuda externa, que estaban un poco retenidos por las renegociaciones que existieron. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar unos 8.000 millones que nos toca pagar de inmediato, cosa que no lo veníamos haciendo? Entonces, son puntos que los candidatos tienen que contestarnos y decirnos de una manera pragmática cómo lo van a solucionar, porque si viene un candidato a hacer ofrecimientos en el aire, sin el respaldo y sin la sustentación, estaríamos realmente viendo que seguimos en esa demagogia malsana y que a la final es engañosa, porque cuando se llega al poder y no se tiene las herramientas para poder actuar con todos esos ofrecimientos con seriedad, y yo creo que le estamos haciendo un daño tremendo a un país que lo único que lo ha sostenido es este sistema de dolarización que a la final ha puesto de todas maneras un freno a toda esa avalancha de pretensiones que han tenido algunos políticos como para querer abusar, en este caso, del Estado ecuatoriano.